No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Radio FPP.com. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Romero y un gusto de saludar a nuestro presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días, Rafael. Buenos días con todos nuestros radio oyentes y en esta nueva edición de su programa Agenda Electoral que se transmite a través de Radio FPP.com, la voz de la libertad de expresión. Bien, estamos pues hoy día nuevamente, Rafael, en una nueva etapa de este programa para hacer los análisis de la coyuntura nacional, del acontecer de este proceso electoral muy singular. Ya hemos visto pues cómo se está llevando a cabo estas elecciones con mucha incertidumbre, sobre todo sobre los candidatos, especialmente la de Julio Guzmán, y de las 67 listas al Congreso que han sido observados por los diferentes jurados electorales especiales de las diferentes regiones del país. Así es, y las redes sociales están muy activas. Desde aquí les invitamos para que vayan a la página de Facebook de la Federación de Periodistas Perú. Pueden revisar también mi fanpage en el Facebook, pueden acompañarnos en Twitter y de esta manera aportar para el mejor conocimiento de los ciudadanos en cuanto a los candidatos, quiénes son, qué proponen. Ese número que das, Ángel, verdaderamente impresionante. Es el país en América Latina que más candidatos a la presidencia tiene. El 2011 apenas pasábamos 10, 11 candidatos, miren ahora 17 listas presidenciales, y esto sumado a las listas congresales, realmente nos imaginamos cómo deben estar los ciudadanos. Y tocabas, por ejemplo, el tema de Julio Guzmán. Alan García ha dado un Twitter en el que dice, por ejemplo, con Ollantumala, el conga va y el conga no va, demoró un mes. Entre una posición y otra, cambió Humala en menos de un mes. Primero dijo conga no va, después conga sí va, en fin. Pero en el caso de Julio Guzmán en Tía María, el cambio ha sido en 2 horas. Increíble. Así es. Lo que pasa es que en ese momento Julio Guzmán hizo una declaración o una exposición en una de sus presentaciones ante el pueblo de Arequipa y habló de viabilizar el proyecto de Conga, de ver la forma de cómo ejecutarlo, y posteriormente en minutos, ¿no?, en aproximadamente un poco menos de 120 minutos, fue emplazado por un grupo de pobladores en los cuales le exigían que ponga su posición con respecto a lo de Conga, y él con muchos tratando al estilo trapecista de un circo ruso, se podría decir, empezó a cambiar de opinión, empezó a poner unas ciertas condiciones en el sentido de que Conga va si la población lo acepta y Conga no va si la población no quiere, ¿no? Pero cuando los pobladores le exigían cuál era su posición, él no en ningún momento pudo decir claramente cuál era su posición personal, sino va siempre acomodándose de acuerdo a las condiciones del caso. En la línea de este análisis, antes de Arequipa estuvo por Puno, por ejemplo, y en Puno tampoco habló nada del contrabando. Temía ser linchado seguramente, pero esto nos está diciendo de un político que quiso venderse como un outsider o quiere venderse como una novedad, pero en el fondo tiene todos los vicios tradicionales. Así es, definitivamente, es un típico político tradicional. Y es más, en Puno es una plaza electoral muy difícil. Debemos analizar un poco cómo han sido los procesos electorales en Puno, y hasta el momento no existe ningún candidato al Congreso que haya sido reelecto por esta región. Así es, y en la línea de este análisis, desde ya, amigos, tenemos una... En unos instantes vamos a estar con nuestro invitado Roberto Vieira. Él es presidente del Frente Nacional de Pesca, postula con el número 3 en el partido
por el Cambio, Peruanos por el Cambio, de PPK efectivamente. Pero antes de esta entrevista, redondeando el tema de Julio Guzmán, no sé qué percepción tienes, estimado Ángel, en el sentido de que, por ejemplo, yo llamé a un importante dirigente del partido de Julio Guzmán, estuvimos en coordinaciones y sin embargo no se ha concretado. Parece que Julio Guzmán quiere ir a entrevistas estas que hace Lúcar nada más, ¿no? ¿Qué tipo de entrevistas son estas? Entonces es un candidato que discrimina. Nosotros hemos solicitado una entrevista con uno de los personajes de prensa muy cercanos a Julio Guzmán, y la respuesta fue tajante, sin necesidad de mucho redondeo. Dijo imposible, porque el candidato tiene una agenda muy recargada. Hay muchos medios de comunicación que han solicitado entrevistas, entre ellos los medios de provincia, y va a ser muy difícil que pueda ir a tu programa. Entonces no nos dio ni siquiera la alternativa de decirnos de que por lo menos lo iba a intentar, por lo menos lo iba a poner en agenda y que el candidato decida. La gente de prensa de Julio Guzmán ya están descartando a los medios de comunicación. Si desde ahorita que es candidato están tratando así a los medios de comunicación, ¿cómo va a ser cuando sea presidente? Ahora, la razón, la gente dirá, ¿y por qué? Hay varias razones. Una de ellas puede ser que los asesores estén diciéndole a Guzmán no hablar en todos los escenarios, y a los candidatos al Congreso también, porque en la medida que más hablen puede ocurrir lo que estamos analizando, Ángel, las contradicciones. Exactamente, lo que pasó en Arequipa con Tía María va o Tía María no va. Entonces, si ellos más exponen, esto va a demostrar que en el fondo encarnan improvisación o encarnan de alguna manera incoherencias, como la incoherencia que ha habido entre Gonzalo Aguirre Arriz, que es, digamos, el hombre más importante del partido Todos por el Perú, y el propio candidato a la presidencia, en el tema laboral, por ejemplo. Esos choques seguramente quieren evitarlos. Definitivamente, porque desde que apareció la candidatura de Julio Guzmán ha sido una serie sistemática, se podría decir, de negaciones de sus propios dichos, ¿no? Pero aparte de eso, Rafael, hay algo muy especial que está sucediendo en las redes sociales. Hay una gran cantidad de Facebook, de FivePaint, que han sido creados al parecer por gente del entorno de Julio Guzmán y que están dedicándose a hacer un trabajo justamente de ablandamiento, se podría decir, ante la población, ¿no? Y entre ellos pues hay un Facebook que se llama Acuña será presidente sobre mi cadáver. Directo a la yugular. Es un Facebook que ha sido creado para combatir a Acuña. Y como Acuña ya ha bajado en las encuestas, ahora se le ha prendido a dos candidatos. Uno de ellos es Keiko Fujimori y el otro candidato es Alan García. Es una labor de zapa que están realizando, ¿no? Entonces esto nos está dando, son indicadores, las redes sociales están muy intensas, pero este tipo de disfraces para hacer contracampañas debe ser pues porque seguramente se están dando cuenta que alguien está subiendo en las encuestas y que le puede mellar el camino. O que es un potencial candidato que pueda subir, ¿no? Así es. Entonces están ellos poniendo el parche. Ahora, vamos entonces a la entrevista, estimado Ángel. Muy bien. Damos la bienvenida a Roberto Vieira, a través de esta plataforma que en un trabajo de reconstrucción institucional el presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez, ha venido realizando en los últimos años. Estamos nosotros llegando en este momento a todas las bases de la Federación de Periodistas del Perú en las 25 regiones y a su vez estamos llegando 65 centros federados. 65 centros federados, y hay una cantidad enorme de colegas que tienen medios de comunicación que esperan las 11 de la mañana y en este momento se enlazan con nosotros. Así es, en efecto. Y no solamente eso, sino que también dentro de nuestra plataforma hay una gran cantidad de corresponsales que son afiliados a nuestra institución y que a su vez ellos también son corresponsales de otros medios de comunicación grandes, de otros medios de comunicación globales, y también están
peleándose por mandar sus despachos desde sus regiones, de las informaciones que no pueden salir a través de sus medios de comunicación grandes, lo logran sacar a través de nuestra señal de radio fpp.com. Entonces, están avisadas las redacciones, los jefes de informaciones, de mesa, y desde aquí, en esta entrevista, nos va a dar muchos aportes al análisis de la coyuntura nacional Roberto Vieira, quien postula con el número 3 al Congreso de la República en el partido PPK. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Agenda Electoral. Muchas gracias, Rafael, por la invitación, también al amigo Ángel Sánchez y a Agenda Electoral. Y bueno, para participar en este programa que como bien dices tiene alcance nacional, y eso es importante, que los peruanos estén enterados de lo que viene sucediendo en el país, y principalmente con las elecciones, que son muy importantes para lo que va a significar el país para los próximos 5 años. A ver, lanzo la primera pregunta y tiene que ver con lo que tú representas. Nos escuchan muchos pescadores a lo largo y ancho de nuestro litoral, que se supone debe llegar a las 200 millas, y tú has visto con mucha preocupación lo que ocurre en el gremio de pescadores. ¿Qué les dices a ellos de primera mano hoy que postulas al Congreso con el número 3? Bueno, después de conversar con varios candidatos que en estos momentos están postulando a la presidencia de la República, decidí integrarme a la lista de PPK, porque fue quien realmente escuchó con atención lo que viene sucediendo con nuestra cuarta región natural, y en la cual durante 30, 40 años lamentablemente le hemos dado la espalda. Y le hemos dado la espalda sin darnos cuenta que tenemos ese mar de proteínas que el peruano no puede aprovecharlo, que el peruano tiene que depender en estos momentos de un pollo que come en dólares, porque como bien saben, el maíz amarillo duro se importa, y cuando sube el precio, sube automáticamente el precio del pollo. Tenemos dependencia sobre el trigo, tenemos dependencia sobre la soya. Prácticamente el concepto de soberanía alimentaria en nuestro país se ha dejado de lado, sin darse cuenta lo que eso significa para nuestra población, y también en lo que significa la seguridad del país ante cualquier evento que Dios no quiera pueda suceder, como una guerra mundial o una gran crisis económica, en la cual en estos momentos todavía el mundo sigue viviendo. Roberto, el tema de la pesca es un tema, y sobre todo el consumo de los productos hidrobiológicos es un tema bastante importante para nosotros en el Perú. Si bien nosotros en la década del 70 y la década del 80 y parte de los 90, el pescado era lo más barato, el pescado era accesible a la mesa popular. Fácilmente se compraba un kilo de pescado con un sol 50, pero hoy día tenemos que el pescado está sobrepasando los 12 soles, 15 soles, y ya es completamente inaccesible, ¿no? Comer pescado ya es un lujo. ¿Qué está pasando? Porque la pesca artesanal, que se supone que es para el consumo interno, para el consumo humano, al parecer no está cumpliendo su objetivo, ¿no? Porque se está hablando ya de que los pescadores artesanales están terminando de vender sus productos, su pesca, a las industrias harineras, ¿no? Y por otro lado también, ¿qué está pasando con las licencias que se están dando especialmente a los buques rusos, ¿no? Que prácticamente vienen y se están llevando toda la producción de pesca, ¿no? Durante el gobierno de los militares se aperturó el ingreso de la flota cubana, de la flota rusa, de la flota polaca. Durante todos esos años, solamente el 10% de aquella producción se quedaba en el Perú. Pero ese 10% de producción no representaba nada, porque nosotros le estábamos dando servicios de puerto. En otras palabras, se llevaban el 100% de utilidad, se llevaban el 100% de la pesca. Lo poquito que dejaban no significaba nada a lo que el Estado, a través del gobierno, le daba las facilidades. O sea, prácticamente era un saqueo total. Ese saqueo continuó durante la época de los 80,
con el gobierno de Belaúnde y con el gobierno de Alan García. Siguieron las flotas internacionales saqueando nuestros recursos hidrobiológicos. En el 90 aumenta más el ingreso y cambiamos de rusos por chinos y coreanos. Y hasta la fecha nos siguen acompañando y cada vez con mayor presencia, porque los caladeros, que son, los puntos de mayor concentración de pesca en el mundo, uno de los últimos y ricos está frente al Perú. Y nosotros hasta la fecha no hemos hecho nada por detener eso. Y eso tampoco no es que sea únicamente un tema de ignorancia, que hay bastante, sino hay un tema de corrupción y de alta corrupción, porque lo estamos permitiendo. Esas visitas que ustedes vieron, que hizo el hermano del electo presidente en entonces, porque todavía no estaba ejerciendo, no es por nada. O sea, lo han hecho, lo hicieron porque ellos sabían bien de que ellos estaban haciendo el gran negocio en el Perú. Y lo más triste es que nosotros tenemos un alto índice de desnutridos y toda esa producción que nos la roban no ingresa a nuestros puertos porque son transbordados. Se los llevan a alimentar de la mejor proteína de la humanidad que está en los recursos marinos a su población, mientras nosotros estamos comiendo pollos con antibióticos, estamos comiendo comida chatarra y tu tipo de alimentación que lo sumamos a una educación de regular para abajo, para no decir paupérrima, y una salud que da vergüenza, que uno va a atenderse de emergencia, puede estar ensangrentado y te hacen hacer cola. Entonces podemos decir que estamos condenados, si no hacemos algo, a vivir en el subdesarrollo. Roberto, están comenzando las clases. Hay muchos colegios en todo el Perú que ya abren sus puertas. Oficialmente el Estado las va a iniciar el 14 de marzo. Y lo primero que se les va a enseñar a muchos de los alumnos es que este año tiene un nombre muy especial que ha puesto Ollantumala, que es un año del Mar de Grau. Este tipo de cosas le hacen daño al país, ¿no? Este tipo de hipocresías. ¿Qué reflexión te suscita? Y después de esta pausa, te dejo ya sentada la pregunta, vamos a ir a una pausa, pero ¿qué reflexión te suscita a un hombre que está en el mar, que pesca, el hecho de que el presidente Humala ponga este año en referencia a un año que busca la dignidad del Mar de Grau? Regresamos con tu respuesta. Vamos a una pausa y regresamos en Agenda Electoral. Continuamos en Agenda Electoral, son las 11 de la mañana con 24 minutos y dejamos sentada una pregunta a Roberto Vieira, quien postula al Congreso con el número 3. Para todas las personas que estamos vinculados al tema marítimo, relacionado directamente al día a día con nuestro mar, la denominación del año de la consolidación del Mar de Grau es para nosotros una burla. Y también, no solamente para los que estamos inmiscuidos en el tema marítimo, sino para todo el Perú en general. En primer lugar, porque en La Haya no ganamos, solamente recuperamos una parte, pero Tacna se quedó sin mar. De 100% del mar que le pertenecía a Tacna se quedó con un máximo de 15%. El 85% se lo quedó Chile. Y por eso no puede llamarse el año de la consolidación del Mar de Grau. No puede llamarse año de la consolidación del Mar de Grau cuando de cada 3 ceviches, así como lo escucha, de cada 3 ceviches que comemos los peruanos, 2 son de pescado importado. De 15 kilos, que es el per cápita de consumo de pescado de los peruanos, más de 10 kilos es pescado importado, señores. La mayoría de ceviches que están comiendo es en base al jurel, a la tilapia y a la caballa. Los 3 importados casi en un 99%. Lo que come la gente en los restaurantes que llamemos Lenguado, Cojinova, Reineta o Corvina, etcétera, etcétera, es un mínimo. El real consumo de nuestra población es jurel, caballa, y ahora que ha entrado con fuerza
la tilapia que nos mandan principalmente de China y de Vietnam. Entonces, ya no somos un país pesquero, somos un país harinero. Entonces es una vergüenza que de nuestro mar los peruanos no se alimenten. Es una vergüenza teniendo un país con alto índice de nutridos. Y es una vergüenza para todo peruano que, sabiendo que hay recursos, porque el problema no es que no haya recursos, hay recursos pesqueros, no tengamos nosotros la modernidad, ni el apoyo ni científico, ni interés del Estado en capacitar y en darle todas las facilidades que la pesca artesanal y de consumo humano necesita. Como también lo que es la acuicultura, que son los criaderos, digamos, la producción de recursos marinos en tierra. Chile, por ejemplo, la acuicultura la empezó hace 100 años. Nosotros recién llevamos 4 o 5 años, pongámosles 10. Pero la diferencia es que mientras Chile vende por un promedio de 6.000, 7.000 millones de dólares, el Perú con la justa llega a 200 millones. Y el Perú tiene una gran costa, tiene para hacerlo en la sierra, tiene para hacerlo en el oriente, en la selva, tiene agua, tiene microclimas, tiene todas las condiciones. Los chilenos, teniendo menos condiciones, nos llevan años luz. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Acaso los chilenos son mejores que los peruanos? ¡No! La diferencia es que ellos han tenido gobernantes con visión de futuro y nosotros hemos tenido la mayoría de gente mediocre. Bien, hay otro problema más grave que está sucediendo justamente en el mar de Grao, ¿no? El narcotráfico. Una de las puertas del narcotráfico es justamente el mar, ¿no? Ya es bien conocido de que la cocaína se transporta a través de submarinos. No hay un control adecuado. Yo recuerdo que en la década del 70, del 80, se hablaba de poner los radares en la cordillera peruana porque era una zona mucho más alta y que podía controlar perfectamente las 200 millas peruanas y saber perfectamente cuántos buques y qué rutas están utilizando para ver el movimiento de estos y si están con permisos o no están con permisos, porque muchos de los casos es de que estos buques terminan ingresando a mar peruano sin tener la autorización. ¿Qué está sucediendo con el caso del narcotráfico? Bueno, el caso del narcotráfico, como ustedes saben, nuestro litoral tiene una extensión de 3.000 kilómetros aproximadamente. El mar peruano, para que la gente tenga una idea, casi es del tamaño del Perú tierra. El Perú tierra con sus 25 regiones, el Perú mar mide aproximadamente, viene a ser un Perú tierra pero con 22 regiones, quitémosle 3 regiones. Al Perú tierra lo custodian más de 50.000 unidades, patrulleros, motorizados, etcétera, etcétera, etcétera. Marina de guerra, ejército, aviación. Al Perú mar lo custodia solamente un solo patrullero. Son 4 o 5, pero solamente uno funciona porque el resto se paran tirando el petróleo. Así como se tiran el petróleo discúlpeme esa expresión tan espantosa, pero para que la gente lo entienda, así como pasa en la policía y en otras instituciones, en Petroperú principalmente, igual sucede en la Marina. Hay malos elementos que también no derivan el petróleo a donde debe de ir, para todo lo que es las embarcaciones que custodian nuestro mar. Entonces, con un mar desguarnecido, todo el mundo hace lo que le da la gana. No solamente hay un tema de narcotráfico, que es gravísimo y es el principal pilar de la corrupción y de la inseguridad, porque si queremos vencer la inseguridad, tenemos que derrotar el narcotráfico y la corrupción, que son los pilares, las madres de toda esta inseguridad que vivimos. Y en segundo lugar, tenemos nosotros que hacer una limpieza en todas las autoridades, principalmente a los que se dedican a vigilar nuestro mar, para que la corrupción pues no sea tal
y realmente puedan vigilar nuestro mar, porque acá entran los pesqueros de todas nacionalidades, principalmente los asiáticos, como Pedro en su casa. Entran como Pedro en su casa, dicen que, bueno, hay apoyo del satélite, monitorean, y viene a ser como los videos que vemos todo el mundo, ¿no? Todos vemos los videos de los asaltos, pero ya entran con mascarillas, se ponen gorros, o sea, no tenemos cómo agarrarlos. Igualito pasa en el mar. En el mar a veces podemos ven las embarcaciones, pero como tenemos una, y para llegar a ese punto nos vamos a demorar, entonces mientras que reaccionan, y estas son embarcaciones de primer mundo que tienen apoyo de sus estados, porque sus estados vienen apoyados por sus gobiernos, para que nos roben, tienen facilidades para monitorear al pequeño patrullero que sale en su búsqueda. O sea, cuando salen supuestamente el patrullero en su búsqueda, estos corruptos pesqueros ilegales piratas, inmediatamente ellos están recibiendo señales de sus satélites, todo, diciéndole, oye, muévete a tal latitud, a tal zona, o salte de la línea, porque ahí viene la única patrullera peruana que llega. Permíteme, Roberto, en FPP nos felicitamos de tener a Roberto Vieira, porque en este momento en la campaña electoral, estos temas, señoras y señores, en la denominada gran prensa no se está abordando, no se está diciendo nada respecto de la pesca del Mar de Grau. Ahora, el 10 de abril son las elecciones, y de salir elegido Roberto Vieira, asumiría sus funciones el 28 de julio. Un congresista, sabemos, fiscaliza, legisla, representa. ¿Qué haría en los primeros 100 días de parlamentario Roberto Vieira ante esta realidad? En el campo de la fiscalización, de la legislación y de la representación. Porque este tema que deberían estar abordando hoy en día, no solamente un candidato como Roberto Vieira, sino que los candidatos presidenciales, todos deberían poner los ojos en esta problemática, no se está abordando como se debe. Pero la gente dice, ¿cómo? Este es un diagnóstico importante. ¿Cómo aterrizar en alternativas en estos campos de la fiscalización, la legislación y la representación? Efectivamente. En primer lugar, vamos a promover un combate directo contra la corrupción. Y en mi caso, con el tema pesquero, revisar todos los contratos que se han firmado con flotas extranjeras en los últimos 30 años. No en los últimos 5 años, no. En los últimos 30 años, para darnos cuenta el nivel de robo que ha habido en el sector pesquero. Esa es una. Otra es inmediatamente, como persona representativa ya del Perú, como congresista, viajar inmediatamente a todos los puertos y coordinar con todos los gremios pesqueros para que ellos sean nuestros vigilantes del mar. Buscar un mecanismo de que ellos, a la hora que salen a pescar, principalmente los artesanales, porque acá la gente cree que el industrial es el que pesca lejos y el artesanal, pobrecito, está pescando en la playa. Acá es toda la inversa. El gran grueso artesanal es el que sale a las 50 millas, a las 100 millas, a las 200 millas y muchas veces se va a aguas internacionales. Y nuestros grandes pesqueros del Perú están pescando acá al frente de la isla San Lorenzo. O sea, esa es la realidad, porque la anchoveta está pegada a la costa. Esa es la diferencia. Entonces, buscar un mecanismo de que ellos sean nuestros principales inspectores en el mar. Pero para eso necesitamos legislar en lo que es el tema de cambios en la pesquería, principalmente en el tema artesanal, para poder modernizar a la flota. Y al decir modernizar a la flota artesanal, significa pues que van a tener ellos más autonomía, van a tener para pescar, o sea, se pueden quedar 15, 20 días pescando afuera, y van a tener todas las comodidades de lo que significa faenar todo ese promedio de días, ¿no? Actualmente no lo pueden hacer, sus embarcaciones son obsoletas, pero llegan con todas las incomodidades porque la legislación está mal dada. Entonces tenemos que hacer una reforma en esa legislación, y eso es uno de mis principales compromisos para poder aplicarlo desde el 28 de julio, si es que ustedes me dan el apoyo y llego al Congreso de la República para poder recuperar el Mar de Grau, que en estos momentos le pertenece a todo el mundo menos a los peruanos. Una atingencia solamente muy breve. En cuanto al Ministerio de la Producción, ¿algo muy puntual?
He conversado con PPK y lo está analizando, porque yo soy de la opinión que se necesita con carácter de urgencia el Ministerio de Pesquería y Acuicultura, cuyo fin sea 100% al consumo humano. Actualmente existe un viceministerio dentro del Ministerio de Producción. El problema es que el ministro de la Producción es una persona que no es especialista en el sector, como ha venido sucediendo, y no solamente de pesquería, hay también industria, manufactura, otros sectores. En otras palabras, se mezcla el pescado con el tema de las camisas, con el tema de los zapatos. Entonces, acá yo creo que se tiene que dar prioridad a los recursos potenciales del país, que es la pesca. La pesca más llevada te da 0.5%, 0.8% del PBI, pero podemos nosotros incrementarlos a un 2% si lo llevamos bien. La pesca ha sido la que ha salvado este año el crecimiento, que ya estaba por debajo del 2.5 o 2.6, ha llegado a 3.2 gracias a la pesca. Y menos mal que el ministro nos oyó, a todos los que estuvimos luchando, y acá Rafael es testigo que nosotros decíamos que tenía que haber segunda temporada de pesca, tenía que darse una cuota social, se entendía que la biomasa no estaba en óptimas condiciones por el fenómeno del Niño, pero tenía que darse una cuota social que al final se dio, y gracias a Dios el ministro nos escuchó, porque había una contraparte, ¿no?, por las ONG que se oponían, y esto permitió el crecimiento que ahora pues Segura y Gessi se pasean por todos lados diciendo que gracias a ellos creció el país a 3.2, cuando es falso. Creció gracias a la pesca y gracias porque escucharon a muchas personas, y dentro de ellas a quien habla, que estuvo abanderando el tema de que sí se abra la segunda temporada de pesca. Y ustedes lo pueden ver. Fíjense quién fue el que impulsa en el mes de diciembre nuestra economía y hace que pasemos la valla del 3%. Roberto, tú has mencionado hace un instante el tema del fenómeno del Niño. ¿En qué magnitud, en qué medida está afectando el fenómeno del Niño a la pesca, y sobre todo cuáles van a ser los estragos que se van a ver en los próximos meses? El fenómeno del Niño lo estamos viviendo desde hace 2 años. Lo que pasa es que hay un mal concepto de parte de las autoridades de pensar que el fenómeno del Niño es sinónimo de huaicos, lluvias, bloqueos. No. El fenómeno se gesta en el mar, y es en el mar donde se sufren las consecuencias. Hemos estado, por falta de políticas pesqueras y de conocedores, no hemos podido aprovechar este fenómeno que te aleja recursos importantes, entre ellas la anchoveta, claro, hay un desplazamiento, pero te trae exactamente anormal. La anchoveta, que es de aguas frías, se va a buscar aguas antárticas hacia el sur, ¿no? Se benefician más los chilenos, pero te trae otro tipo de recursos que si estuviéramos preparados, tuviéramos flotas modernas, tuviéramos puertos modernos de desembarque, lo hubiéramos aprovechado. Si tuviéramos estudios, por ejemplo, el Humboldt se gasta 20 millones yendo a la Antártida, que nadie dice que no es prioritario también, o sea, es una prioridad, pero creo que más prioridad es que esos 20 millones hubieran investigado acá recursos nacionales, que tenemos más de 1000 especies y que solamente hemos investigado el 15-20%. Si nosotros hubiéramos hecho investigaciones, hubiéramos incentivado o dirigido nuestra pesquería a nuevos recursos o potencializado a nuevos recursos, y hubiera eso contribuido a la economía del pescador, del armador y principalmente del país. Pero no, pues acá se gastan 20 millones yendo hasta la Antártida para investigar recursos que increíblemente lo tienen acá en nuestro país al frente de su oficina. Puntualmente, con respecto a tu planteamiento de la modernización de la pesca y de los puertos, ¿qué acciones o qué proyectos de leyes vas a presentar en el Congreso de la República justamente para esta modernización? ¿Esto implica una baja de aranceles en los impuestos para la importación de equipos modernos para los pescadores? Podría ser, pero lo que tenemos que hacer es la reforma en el Congreso sobre la Ley General de Pesquería, que no permite una modernización adecuada. ¿Y cómo sería eso? Lo que pasa es que actualmente la legislación está solamente para el recurso, o sea, por ejemplo, la legislación se preocupa más en la bodega, cuánto vas a traer, que es importante, pero no se fija en la comodidad del pescador. El pescador necesita
tener una embarcación con todas las comodidades para salir a pescar afuera. Porque afuera las faenas no es como la anchoveta que sales a las 5 de la tarde y llegas al día siguiente a las 6, en menos de 24 horas. No, estas pescas de altura, por ejemplo, para pescar el toyo, que son los tiburones, el perico, etcétera, etcétera, necesitas pues quedarte 20 días afuera. Y para eso necesitas hacerte una embarcación con todas las comodidades, pero no se la pueden hacer. Una, porque no hay apoyo financiero, y segundo, porque la ley no le permite. Porque la ley solamente se ha fijado en la comodidad del pescado muerto, pero no se ha fijado en la comodidad del pescador. Son pescadores que van a ir mar afuera. Imagínese usted mar afuera, donde solamente es mar y cielo, necesita usted comodidades para tener un buen baño, una buena cocina, un buen dormitorio, pero no. Acá se han fijado en la comodidad de la anchoveta muerta, pero no, o del pescado muerto, pero se han olvidado de las comodidades del pescador, que yo creo que es el principal actor de la película. Discúlpenme esa expresión, pero es la verdad. Entonces, es por un tema de desconocimiento. Y es por eso que yo le he propuesto a PPK y está evaluando la posibilidad de restituir el Ministerio de Pesquería ahora con acuicultura dedicada al consumo humano. Yo sé que hay muchos que dicen no, que el Estado no se debe agrandar. Perfecto, el Estado debe achicarse donde tiene que achicarse, donde es ineficiente, pero tiene que estar donde nunca estuvo y tiene que estar donde tenemos las potencialidades que puede llevarnos como país al primer mundo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Ángel Sánchez, Rafael Romero y nuestro invitado, Roberto Vieira, en un instante. Está usted en Radio FPP. Corra la voz a sus amigos, sintonice nuestra radio y con las revelaciones que nos está dando nuestro invitado sobre el tema de la pesca, realmente estamos bastante preocupados. En un instante seguiremos con ustedes. Continuamos en la agenda electoral y hay muchísimas cosas, hay temas de agenda política también, pero antes de ello, en el tema sectorial, Conterno fue ministra de la producción, es cierto, pero sucede que a veces los ministros recalan en importantes organizaciones de las que antes tenían que fiscalizar, evaluar, pero ahora son partes de ellas. Se ve en la banca, se ve en la industria, lo vemos en la pesca. ¿Cómo evalúa Roberto Vieira el tema, el papel de la Sociedad Nacional de Pesquería? Por ejemplo, con relación a frentes como él preside, que el Frente Nacional de la Pesca, no hay la unidad que se cree, que se piensa. ¿Dónde están las discordancias? Lo que sucede es que el Frente Nacional de la Pesca no solamente opina sobre el tema de la anchoveta, sino principalmente en todos los problemas del sector en general de la pesca, tanto artesanal, menor escala e industrial. La Sociedad Nacional de Pesquería, principalmente ellos se abocan al tema de la harina de pescado y todo lo que concierne a la industria. Yo creo que ellos tienen que participar más en todos los temas de forma integral. Y creo que la historia, ellos tienen como 50 o un poco más de años, 60 años ya de historia, de fundación, y creo que ellos tienen que asumir un rol más protagónico del que tienen. Generalmente siempre se les ve con el tema de la anchoveta y se han olvidado mucho del tema de consumo humano. Yo sé que ahora se están haciendo inversiones, pero habría que buscar el mecanismo de que ellos tengan un mayor compromiso o asuman su responsabilidad social, principalmente con el país que le ha dado la oportunidad de que ellos puedan tener este negocio. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos saben de que de su producción de consumo humano, la gran mayoría se va al extranjero y muy poco se queda aquí. Y yo creo que ahí es donde ellos tienen que apuntalar de que el pescado llegue a todos los rincones del Perú. No puede ser posible que el pescado no pueda llegar a la sierra o a la selva en buenas condiciones porque no tenemos una cadena de frío. Y no pueden decir ellos de que es por el Estado o es por culpa de fulano, mengano. No, señores, porque donde usted va a la selva o a la sierra y encuentra un helado Donofrio. Entonces, si encuentra usted un helado Donofrio, discúlpeme el cherry, o cualquier helado, entonces quiere decir que hay cadena de frío. Entonces, ¿por qué no se puede llevar pescado a los sitios más recónditos del país? Hay que enseñarle a nuestra gente a comer pescado. Ahí está la principal proteína, principalmente en el omega 3, que debe ir dirigido principalmente a la madre gestante. Y que eso es algo que también debemos considerarlo dentro del plan de Caliwarma. Que Caliwarma
la alimentación que da en sus programas sociales es muy pobre al lado si lo comparamos con el mar de proteínas que tenemos y al cual no le dan la verdadera importancia. Bien, vamos a la coyuntura. Ahora sí, ¿qué pasa con los competidores, con los rivales? Vemos un PPK todavía preocupado por el tema de encuestas, pero Alan García de frente dijo datum. Su fundador me pidió en el 2006 un almuerzo y lo ha ratificado José Lo García Belaunde. ¿Cómo evalúas tú ese contexto electoral? Los actores que acompañan a tu postulación al Congreso, ¿qué análisis nos puedes proporcionar? Bueno, con todo lo que estamos viendo con el tema Guzmán principalmente, podemos decir que las instituciones están muy débiles. O sea, se reconfirma que las instituciones prácticamente se tiene que hacer algo con urgencia. No es posible que a estas alturas todavía esté en duda si el señor Guzmán va o no va en estas elecciones. Tengo mi opinión personal, no puede ser compartida. Particularmente pienso que dejarle el pase libre, ¿no?, o admitir la postulación de Guzmán significa una ingobernabilidad total, porque le estamos dando pase a la informalidad. Nosotros que estamos luchando para formalizar este país, no podemos tener un candidato informal y un posible presidente, si fuera elegido de manera informal. Yo creo que estamos dando un pésimo ejemplo y eso es algo que está afectando las elecciones y está afectando la imagen del país. Con lo que respecta a las encuestadoras, es una realidad, Rafael, tú has sido un abanderado de desenmascarar muchas veces a las encuestadoras. Y es verdad, porque yo recuerdo cuando te seguía a través del canal 11, yo recuerdo que las encuestadoras en el año 2011 daban un resultado muy distinto, a estas alturas muy distinto de lo que sucedió al final, ¿no? Mientras todos daban a Castañeda, a Toledo y a Keiko, tú ya ponías a Humala en el primer lugar, y simplemente hacías una encuesta que realmente no sé cuál era tu fórmula, pero era la más exitosa porque al final el tiempo te dio la razón. Una encuesta telefónica, no sé cuál, no recuerdo cuál fue el mecanismo, la fórmula, pero tú tenías la razón, la cual al final se reflejó con el resultado. Las encuestadoras, tanto nacionales como internacionales, porque esto ha pasado en Estados Unidos, en Francia, prácticamente se han vuelto creíbles faltando 2 semanas para las elecciones. No, ni aún así, porque incluso faltando 2 semanas dan un resultado y al momento de salir a la luz los resultados del proceso electoral ya oficial, que es justamente la mejor encuesta que puede haber, es completamente distinto. Los márgenes son bastante abismales, ¿no? ¿Tú consideras que de repente las encuestadoras de la década del 90 que le hacían el juego al fujimorismo no han dejado ese estilo de trabajo? Lo estamos viendo, estamos viendo esta denuncia que ha hecho Alan García, más allá de que puedo decirlo abiertamente, soy anti-Alan, no soy anti-aprista, soy anti-Alan. Yo no olvido lo que sucedió en el 85 al 90, que nos dejó a oscuras. Para mí, Alan García, esta oportunidad que le dieron los peruanos en el 2006-2011, que ha sido su primer gobierno porque el otro fue desgobierno, no dejo de darle la razón en esta oportunidad. En esta oportunidad sí le doy la razón. Yo creo que sí, las encuestadoras lamentablemente no están jugando un papel serio y están induciendo a la sociedad a la confusión y a determinados candidatos de su preferencia. Y sobre todo no solamente a la sociedad, sino también están induciendo al Jurado Nacional de Elecciones a tener una posición vacilante, a tener una posición de no resolver las cosas en el momento y adecuadamente de acuerdo a lo que establecen las normas. ¿Por qué? Porque las encuestas le están indicando de que este candidato está levantando y podría ser el presidente de la República y no quieren meterse con él. Entonces, a tu criterio, ¿piensas que el Jurado Nacional de Elecciones de repente no tiene la suficiente independencia o de repente está maniatado? No, definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones demuestra una vez más que nuestras instituciones son débiles,
que necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Y lamentablemente lo que está sucediendo, lo único que está haciendo es ponerle una nube gris, turbia, al resultado, porque no sabemos qué va a pasar y ya simple y llanamente haber alargado todo el cronograma electoral y no haber decidido a tiempo, ya desde este momento ya las elecciones están turbias, ya están manchadas. O sea, por más de que de todas maneras el 10 vayamos a elegir, ya mancharon las elecciones. Entonces, yo creo ahí de que el gobierno tiene mucha responsabilidad. Yo sí particularmente, cuando le dicen Guzmala o relacionado al gobierno, yo creo que no es la palabra correcta. Para mí el señor Guzmán es reelección. Es reelección el señor. El señor estuvo, por ejemplo, desde mi sector, el señor estuvo en momentos protagónicos del sector pesquero cuando estaba en una situación crítica en el sur, donde todo el beneficio se lo estaban llevando los chilenos, en Arica. Él estaba como secretario general apuntalando a uno de los peores viceministros de pesquería de nuestro país, que le ha hecho más daño a la pesca que el propio fenómeno del Niño. Entonces, para nosotros, el señor Guzmán es reelección, no es Guzmala, no, es reelección. Del continuismo. Exacto. Por otro lado, el día de ayer hemos visto un poco con gracia, un poco medio jocosa, la queja que presentaran ante PPK por parte del otro candidato, Alejandro Toledo, sobre Carlos Brus, ¿no? Advirtiéndole a PPK que se cuide de Carlos Brus, cuando Carlos Brus también ha sido uno de los principales artífices, pues, justamente de la elección de Alejandro Toledo, ¿no? ¿Cómo PPK lo ha tomado, el partido cómo lo ha tomado esta actitud, y ustedes como candidatos al Congreso, ¿no? Porque tienen que tener en cuenta también de que Carlos Brus es prácticamente uno de los compañeros de ustedes que los está llevando junto con la lista, ¿no? Parlamentaria. Sí, obviamente habría que realmente el señor Toledo da mucha risa, y después de lo que sucedió en un programa de radio importante también como ustedes, donde creo que se pasó de copas. Creo que bueno, ya son manotazos de ahogado, esas críticas a Carlos Brus. Simplemente nosotros como grupo ha sido más una queja, ¿no? Nos estamos, sí, lo tomamos con mucha gracia y seguimos impulsando. Yo creo que PPK, y esto lo digo porque estoy como en plena campaña, hay mucha aceptación, tiene mucha aceptación. Yo creo que es una cuestión de decisión de la gente. Yo creo que sí, definitivamente es un personaje bastante popular, ¿no? Y ojo que lo considera, la gran mayoría de peruanos lo considera como un hombre que puede impulsar nuevamente nuestra economía, ¿no? Tal como sucedió durante el gobierno de Toledo. Permíteme, Roberto, primero una idea antes de la pregunta. Bueno, Alejandro Toledo prácticamente está tratando de distraer, porque lo que está ocurriendo en su tienda política es terrible. La pelea entre Carmen Omonte y la pelea entre Silvia Barrera, él está haciendo ahora un corralito para que las dos ya no se manden cartas notariales una a otra. Bueno, esto es como comentario. Cuando tú te sientas con Pedro Pablo Kuczynski, con los equipos de asesoría, te sientas también con tus amigos que también están postulando al Congreso y analizan la política peruana con relación a Keiko, porque uno analiza todo, sí. Y además de la pesca tú vienes haciendo política buen tiempo. En el caso de Keiko, ¿cuál es su principal debilidad que puede mostrar? A veces la gente dice, mira, tiene un sólido 30% y lo tiene desde hace 4 años por lo menos. Entonces, ¿es un voto duro esto? ¿Cómo analizan ustedes en perspectiva frente a los demás candidatos que son rivales de PPK esta circunstancia, en el caso concreto de Keiko? Bueno, yo conozco muy bien a Keiko, conozco su equipo de asesores, conozco perfectamente cómo ella lleva, digamos, las riendas del fujimorismo. Ella es una persona muy aplicada, es una persona que tiene mucha disciplina, pero que es muy influenciada. Y es influenciada por mucha gente inexperta
como su principal asesora, la señora Ana Vega, y el señor Pierre Figari, que teniendo la posibilidad, digamos, de ganar como sucedió en el 2011, no hicieron las cosas correctas. Y ahora veo que la están haciendo igual y hasta peor. Entonces, ese voto que tiene Keiko, la cual yo calculo que debe tener entre 25 o 26% real, es el voto de Alberto Fujimori. Ella prácticamente no ha sumado a ese voto. Porque si ustedes analizan en el 2011, ella saca 22%, 21%, si mal no recuerdo, y ahora si tiene 25 o 26, es porque en ese entonces también pierde un electorado que era afín al papá, como Ayacucho y como el centro del país. Ayacucho era uno de los bastiones fujimoristas. El sur siempre le fue, además tiene un antivoto duro, bastante duro, que llega casi al 80%. Claro, pero lo que estoy tratando de decirte es que el trabajo de Keiko, esforzado, disciplinado, etcétera, etcétera, pero no ha sumado. Ella tiene el voto del padre. Entonces yo creo que Keiko tiene que mostrarse un poco más, diría, yo siendo de la casa, digamos, de competencia, porque no tiene nada que mostrar. Sus 5 años en el Congreso fueron muy pobres. Entonces, ella solamente tiene que coger el activo del papá y esconder los pasivos. Pero de ella, como Keiko Fujimori, muy poco. Entonces, yo le recomendaría que levante más sus logros, o si tiene algunos escondidos por ahí, que los muestre. Porque nadie sabe nada de algo bueno que pueda haber hecho en los últimos 5 años que estuvo en el Congreso. Has mencionado a Ana Vega, a Pierre Figari, y por ahí está el esposo Marc. Bueno, Marc ahora obviamente tiene un rol más protagónico y tiene un mal ejemplo, ¿no? Porque no se olviden de que Nadine ha sido un mal ejemplo, y ahora Marc, al ver ese ejemplo, que no se vaya a convertir en el Nadine 2, pues, ¿no? Ahora tiene mucha influencia, definitivamente, él como esposo, como hombre cercano, tiene mucha influencia en las decisiones de Keiko Fujimori, ¿no? No, pero se ve también y se ha visto últimamente en este último mes, sobre todo la intolerancia por parte del grupo que acompaña a Keiko, al mismo estilo montesinista, o sea, un estilo completamente agresivo de golpear a quien se oponga. Antes lo hacían, o le mandaban la SUNAT, o los encarcelaban, o no, ahora como no están en el gobierno, van al golpe, ¿no? Ojo, pero ahí, por ejemplo, esas imágenes que vimos dicen mucho más, porque la gente ha dicho, oye, este señor era un simple jefe de campaña. No es un simple jefe de campaña, es el asesor principal de Keiko. Claro, pero ayer, lo que ha pasado ayer, con Pierre Figari, por ejemplo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si revisan los debates presidenciales del 2010-2011, se van a dar cuenta de que quien se acerca a Keiko en todo momento es el señor Pierre Figari. Pierre Figari no es un simple jefe de campaña. Pierre Figari, si gana Keiko, va a estar en Palacio de Gobierno, así que ya saben cómo va a gobernar este país. Así es. Definitivamente esta campaña electoral es muy especial, y sobre todo con la presencia, pues, de personajes en el entorno de los diferentes candidatos, ¿no? Como es en el caso de Keiko, que hay personajes bastante agresivos, intolerantes con la prensa, intolerantes con la propia población. Pero son personajes que van a estar en Palacio. Exactamente. Ojo, así es. Por eso digo, miren, revisen las imágenes y se van a dar cuenta que en todo momento ayer la han agredido a un grupo de pobladores. En todo momento el señor Pierre Figari se acerca al lado de Keiko, y está al lado de Keiko siempre. Acá en el país, Ángel, hay que cuidarse de los asesores, y solamente la Federación Peruana de Periodistas, contigo, Ángel, también nuestro colega C han investigado bastante el tema de John Reinaga, en el caso de Todos por el Perú y de Julio Guzmán. ¿Alguna postilla que quieras decir al respecto? Y el tema de Tony Blair y las relaciones que tienen esto con un lobby internacional, supuestamente. Bueno, hubo denuncias que sobre temas de lobbies que ha sacado uno de ellos, el controvertido César Hildebrand, ¿no? Y lo que se escucha de él. Ahora, en lo particular, en el tema pesquero,
en innumerables oportunidades nos sentábamos con el señor Guzmán, con el señor Jiménez Mayor, para decirles que la señora Tribeño y el señor Pompiú estaban haciendo las cosas incorrectas en la zona de frontera con Chile, que estaban permitiendo que millones de toneladas de pescado de los peruanos se vayan a las redes chilenas. El señor, el empresario, el poderoso Roberto Angelini en Arica, nunca pensó recuperar su plata, que fue de miles de millones de dólares de manera tan rápida. Él se había proyectado, me imagino, que se había proyectado 20, 30 años, pero lo ha recuperado en el gobierno del presidente Humala. Entonces, hay cosas, y ahí va también, si me dan la oportunidad de ser congresista, lo primero que voy a hacer es investigar el tema del sur, porque no es posible que se haya quebrado a toda nuestra industria pesquera, se haya empobrecido a tanta gente en el puerto de Hilo principalmente, para enriquecer y favorecer al puerto de Arica y a los chilenos. Entonces, o hubo ignorancia o hubo plata bajo la mesa. Investigaremos. Roberto, ya estamos finalizando el programa y para concluir, una última pregunta. ¿Es necesario, de todas maneras, yo creo que estamos convencidos de desfarandulizar la política? Estamos viendo que para poder ganar votos, alcanzar una muy buena cantidad de casi como en la televisión, de rating, en el caso de los políticos son los votos. ¿Es necesario llegar a esos extremos, como también en el caso de PPK, de acceder fácilmente a bajarse los pantalones al requerimiento de una dama? Hay que cambiar la ley de partidos políticos. Los partidos políticos, ahora más que nunca, si ustedes, en la gran mayoría es una chanfainita, ¿no? Es un aeropuerto, los platos aeropuertos, es una mezcla de todos. Entonces, y eso es, y nos cae a todos, ¿no? O sea, tampoco no hay que ser hipócritas, nos cae a todos, pero hay que pensar en institucionalizar todo el país en general, porque todo está, lamentablemente hay un nivel de corrupción terrible, y las instituciones están muy débiles, y ahí la participación de los partidos políticos es muy importante, pero no tenemos partidos políticos, la mayoría son cascarones, entonces hay que trabajar por desarrollar y hacer que los partidos políticos contribuyan con su verdadero compromiso, que es con la democracia, con el sistema y con el beneficio de los peruanos. Bien. Muchas gracias a Roberto Vieira por acompañarnos en Agenda Electoral, Ángel, y será mañana entonces a las 11. Mañana volvemos a las 11 por su señal virtual radiofpp.com. Las últimas palabras, Roberto. Nada, decirle a los amigos que votan en Lima y en el extranjero, que no se olviden de marcar por PPK y el número 3 para poder recuperar la cuarta región de nuestro país, que puede eliminar o desaparecer la desnutrición de nuestra gente, y para alimentarnos nosotros mismos de un pescado bueno, barato, de alta calidad. Por eso estoy llevando como mascota, tengo una mascota que es, no sé si ustedes se acuerdan de Mandibulín, el tiburón. ¿Y por qué tiburón? El Perú, los peruanos comen mucho tiburón, lo que pasa es que lo comen con el nombre de toyo, porque si le dicen tiburón nadie lo come, pero el tiburón es rico, de primera, y lo llevo como símbolo que acompaña a Pepe Cuy, para que ponerle un poco de frescura, ¿no? Cuidado que el tiburón se vaya a comer a Pepe Cuy. Que se coma la corrupción. Y una de las cosas, seguir la corrupción hasta el final, no muerte civil, no, hasta el final. Nada de prescripciones aquí. Muy bien, saludamos y agradecemos la presencia de Roberto Vieira, que va con el número 3 por PPK, y nuevamente invitar para el día de mañana a partir de las 11 del día a su programa Agenda Electoral, que se transmite por radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión. Muchas gracias.